Le doy la bienvenida a Jaime Bestard Dušek, es el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Bienvenido, gracias por estar aquí, ministro. El placer es mío, Fernando. Un gusto compartir contigo y con tu amplia audiencia y dar aquellas explicaciones y responder a las preguntas que pudiesen surgir. Me pareció acertado el comentario que estabas haciendo en el sentido de que en un proceso electoral siempre hay alguien que está contento y alguien que queda descontento. Está el perdedor y está el ganador. Ahora bien, en el Paraguay se da una situación un poco rara, no frecuente, no común en el Paraguay, porque tenemos un organismo electoral y un sistema bastante institucionalizado y respetado ya hace bastante tiempo, Fernando. Lo interesante, y sí, es que es muy normal, ministro, usted lo ha visto, yo lo tengo que decir con toda transparencia. Hay una elección, pierde alguno de los punteros y entonces viene la denuncia de fraude. Pero a mí me llama mucho la atención, y no sé cómo explicarlo y cómo explicarlo a los paraguayos y a la audiencia internacional, cuando no nada más es Antonio Cubas Colomés, ¿no? que es Payo Cubas, conocido como Payo Cubas, sino que después, esto fue ayer por la noche, se suma Efraín Alegre, después se suma Euclides Acevedo. Entonces ya estamos hablando de tres competidores, aspirantes a la presidencia, que de pronto en grupo denuncian fraude. Me llama la atención además que lo hacen de forma pública, a través de sus redes sociales, por lo delicado que es denunciar algo así. Por lo delicado en muchos sentidos, ¿no? Lo que puede provocar en la ciudadanía, que lo hemos visto en diferentes lugares del Paraguay con protestas y detenciones, pero también la inestabilidad que puede provocar esto en la gobernabilidad del presidente electo y en la estabilidad del país. O sea, aquí hay dos cosas. Una responsabilidad electoral por parte de aquellos que compitieron, pero también hay una responsabilidad política. Brincarse estas dos para hacer una denuncia sin bases me parece un suicidio. Así que de ahí tenemos que darle mucho peso a lo que dicen. ¿Qué es lo que le han comunicado al tribunal estos políticos aspirantes a la presidencia? ¿Hay algo? La pregunta es realmente muy directa y merece una explicación porque en la jornada electoral del domingo, Fernando, fue ejemplar, acompañada por más de 450 observadores internacionales y toda la comunidad nacional fue absolutamente transparente, no hubo ningún inconveniente, ninguna denuncia de fraude y además tenemos un informe no solamente de la OEA que acaban de pasarlo ustedes, que es categórico y contundente, también de la Unión Europea, de la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica y muchas otras misiones de observación. Sin embargo, de manera sorprendente, cuando todos ya reconocieron la victoria, inclusive Efraín Alegre, que era el principal competidor, lo hizo el domingo a la noche. Sorprendentemente, ayer aparece Paraguayo Cubas Colomés, a quien mencionaste, que se ha autodenominado desde luego como de una postura anarquista y plantea una supuesta existencia de fraude. La justicia electoral, por supuesto, que está obligada a dar las explicaciones y así lo está haciendo. Ahora bien, si ayer en algún momento dado hubo episodios de violencia, hoy reina una calma ya mucho más notoria. El desarrollo de la verificación de las actas se está realizando normalmente y aclaro que los referentes políticos que mencionaste, tanto Efraín Alegre como Euclides Acevedo, los protagonistas políticos, los que fueron electos en los cargos de parlamentarios de esas fuerzas políticas, han tomado contacto con nosotros hoy como organismo electoral. Nos han visitado y nos han dicho que el proceso tiene todas las características de transparencia, que ellos de ninguna manera van a apoyar la anarquía ni la violencia, pero que quieren que se den las explicaciones que las estamos dando y vamos a seguir dando absolutamente. Debo aclarar que el Paraguay está utilizando una tecnología muy avanzada, el voto electrónico, con una máquina muy especial y un sistema de transmisión de resultados que ya tiene varios años y que viene funcionando de una manera
casi perfecta. Yo te puedo asegurar que la característica en el sistema electoral paraguayo es que entre el sistema de transmisión de resultados provisionales, que generalmente se da a las 20 horas, 21 horas a más tardar de ese día, y el resultado final, hay menos del 0,9% de casi nada. Es un 99,9% de perfección. Entonces, sorprendentemente se produce esto, estamos dando las explicaciones y tenemos la absoluta certeza de que esto es algo pasajero en cuanto al proceso electoral. Ahora bien, hacer un análisis político de lo que pueda venir en los próximos tiempos con respecto a la actitud de Paraguayo-Cubas, ese sí es un tema de laboratorio político, sí. Completamente, y que no le compete a usted, ministro, pero tenía que ponerlo en contexto porque es una jugada a nivel político que, le repito, le puede costar el capital político a cualquiera de estos, a Efraín Alegre, a Euclides Acevedo, a Paraguayo Cubas. Me dice usted ahora, ministro, que ya estos competidores candidatos, excandidatos a la presidencia, se reunieron y les dijeron a ustedes que tenía todas las características de transparencia la elección. Si les dicen esto, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuál es la explicación que están pidiendo? Porque ellos pedían, o piden, no sé si lo sigan manteniendo, que se realice el cómputo manual del 10% de las mesas elegidas aleatoriamente. ¿Se mantienen en esta postura o qué explicación le están pidiendo al tribunal? ¿Qué les están pidiendo para quedar en paz? Dígamelo después de la pausa, ministro, si le parece. Voy a un corte comercial y regreso en un momento con el ministro Jaime Bestard Dušek. Gracias, ya regreso. Estoy de vuelta con Bestard Dušek, que es ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, quien me acompaña. Ministro, me decía usted, ya se reunieron con ustedes, de estos candidatos, Euclides Acevedo, Efraín Alegre, me imagino que también Payo Cubas. Pero la solicitud que ellos hacían ayer era revisión del cómputo manual del 10% de las mesas elegidas aleatoriamente, lo decía Euclides Acevedo, lo decía Efraín Alegre, me imagino que Payo también. Pero les dicen a ustedes que tiene todas las características de ser un proceso transparente. Entonces, es una contradicción total. Entonces, ¿qué es lo que les están pidiendo hoy por hoy? ¿Qué es lo que quieren hoy por hoy para estar en paz? ¿Dónde está su duda? No acabo de entenderlo. Yo no estoy escuchando al ministro. Tengo un problema con el audio, ministro. No sé si usted me escucha. Tengo un problema con el audio, no lo estoy escuchando. A lo mejor está en silencio. A ver, mientras establecen ahí la comunicación, restablecen, no sé qué sea. Déjeme leerle a usted ahí en casa lo que decían, casi que al unísono. ¿Sí? Casi que al unísono. Efraín Alegre. Ante las numerosas denuncias presentadas con relación a las elecciones de ayer, exigimos al TSJE que de inmediato se realice el cómputo manual del 10% de las mesas elegidas aleatoriamente en cada colegio electoral de todo el país. Euclides Acevedo, se están dando numerosas denuncias e incongruencias en los resultados proyectados por el tribunal, el TSJE. Por lo que solicitamos y exigimos de manera inmediata lo que sigue: la auditoría informática al 10% de las urnas electrónicas con la presencia de una consultora internacional. No sé, estaban en la misma página todos. Me dicen que ya está de vuelta el ministro. Ministro, entonces, ¿qué es lo que les están pidiendo? Si les dicen a ustedes, tiene todas las características para hacer un proceso transparente, pero queremos el 10%. ¿Cuál es la duda? ¿Qué es lo que quieren? Es importante aclarar que en lo que acabo de decir no le incluyo a Payo Cubas. Él de ninguna manera ha dicho que está de acuerdo. Me refiero a Euclides Acevedo, quien ha puesto otros tweets posteriormente. Y cuando hablo de Efraín Alegre, él hizo una conferencia de prensa y luego senadores y diputados electos por su partido han tomado contacto con nosotros diciéndonos que las características del proceso son absolutamente normales, pero que ellos deben defender los intereses de su partido. En consecuencia, están obligados a solicitar aclaraciones, a solicitar que se hagan todos estos pasos. Hablabas
y leías el escrito que habla del reconteo del 10% de manual de papeletas y de la auditoría internacional. Sobre el punto te digo que la auditoría internacional de las máquinas las hemos hecho desde hace 3 meses y la que ha acompañado más tiempo esa verificación es precisamente la esposa de Payo Cubas, que es su apoderada general. Existen constancias, tenemos filmaciones, actas firmadas. Así que este es un momento ya posterior a la elección donde no cabe ese pedido. En cuanto al conteo de las papeletas, la legislación electoral paraguaya contempla que se verifican las actas y las actas están siendo verificadas en presencia, una por una, en presencia de los apoderados de todas las fuerzas políticas y de observadores internacionales. Eso es lo que se está haciendo y se va a continuar con ese procedimiento que es el que está previsto en la legislación paraguaya. De manera que me da la impresión de que esto ha sido una reacción política, tanto del candidato Efraín Alegre como de Euclides Acevedo, un poco de acompañar ese movimiento que generó ayer una inquietud por parte de Payo Cubas. Sin embargo, hoy lo que se percibe en la opinión pública y sobre todo si se fijan en los medios de comunicación y los principales formadores de opinión, se van a dar cuenta que hay poca credibilidad en la idea del fraude. Es algo que se está diciendo de boca para afuera, pero sin ninguna sola prueba. Y nosotros confiamos absolutamente en la solidez y en la invulnerabilidad del sistema electoral paraguayo. Ministro, muchísimas gracias por la explicación. Yo quiero dejar algo asentado aquí. Conclusiones, los invitó a los tres, a los tres. Invitamos a Payo Cubas, invitamos a Efraín Alegre y a Euclides Acevedo, por supuesto, para que nos dijeran de primera mano, porque tienen dudas, pero ninguno de los tres aceptó la invitación, ninguno de los tres, a diferencia de el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Solo se lo dejo ahí, usted saque sus conclusiones, pero la invitación a los tres que tienen dudas no fue aceptada. Le hablamos al tribunal y de inmediato el ministro aceptó la invitación. Así que saque usted sus conclusiones. Ministro, muchas gracias, me despido. Estoy al pendiente de cualquier cosa. Mañana vamos a tener más de Paraguay, pero no le adelanto nada. Mañana va a ser otro día diferente. Gracias, ministro. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, Fernando. El ministro Bestar Dushek, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, me acompañó.